Hello, nuevamente aquí Manu Jiménez, docente auxiliar de la materia técnicas algorítmicas, ahí salió, edición 2020. Con el objetivo de quemarles un ejercicio más, barra mostrarles una solución, pero no solamente una solución, sino algo extremadamente importante, que es como el proceso mental que al menos atravieso yo antes de llegar a una solución, ¿no? El ejercicio que vamos a ver es el 2.3 sobre Divide and Conquer. Perfecto, vamos entonces. Em, ya les digo que este video tal vez sea un poquito más largo, pero por suerte ustedes pueden acelerarlo, saltar la magia del internet. El ejercicio 2.3 dice, sea A una lista de números enteros cuya longitud es potencia 2, es decir, 2, 4, 6, 2, 4, 6, cualquiera, 2, 4, 8, 16, 32, bla, bla, bla. Decimos que la lista es más a la izquierda si se cumplen dos condiciones, ¿sí? La primera es que la suma de los elementos de la mitad izquierda de la lista A, es decir, de la sublista izquierda, ¿sí? La suma de todos esos elementos es mayor estricto a la suma de los elementos de la sublista derecha de A o la mitad derecha de la lista A. ¿Sí? Esa es la primera condición para que A sea una lista más a la izquierda. La segunda condición que tiene que cumplir A es que cada una de las mitades de A, es decir, la sublista de la izquierda y la sublista de la derecha, sean en sí misma, cada una y de manera independiente, listas más a la izquierda. Nada, ahora solamente estoy leyendo el enunciado. Y ya acá es como no entiendo. O sea, para que algo sea más a la izquierda, sus pedazos tienen que ser más a la izquierda. Sí, qué sé yo. En principio, por definición, esto no es un problema. El ejercicio sigue en la guía, pero no lo puse acá en el video. Y da dos ejemplos. Y lo que dice es programar una función con estrategia de divide and conquer en Python, que es nuestro lenguaje de programación para la materia, que se llame es más a la izquierda, que toma un único parámetro, L dice el enunciado, pero no importa, y que determina si la lista L, que es la que se pasa por parámetro, es una lista más a la izquierda o no. ¿Sí? Entonces, cosa número uno es queremos resolverlo con la técnica de divide and conquer. ¿Sí? ¿Cómo era la técnica de divide and conquer? Era primero divide, ¿no? Y después triunfarás. No, ni conquistarás. Primero dividimos el problema que nos dieron o el elemento grande que nos dieron en pedacitos más chiquitos, resolvemos o mandamos a alguien a resolver esos pedacitos más chiquititos, luego tomamos, y este paso es clave, luego tomamos la respuesta, es decir, la solución que vino de preguntar lo que sea, en este caso, si eso no es más izquierda, cada uno de esos pedacitos más chiquititos, y tenemos que sintetizar una respuesta para la instancia original con la cual nos preguntaron, en este caso, si eso no más a la izquierda, lo que nos hayan preguntado. ¿Sí? Entonces, divide and conquer no es divide and conquer, es divide, solve and merge o sintetice y responda. ¿Está bien? Y en particular, divide and conquer utiliza a la recursión como estilo de programación. ¿Sí? Así que seguro, seguro, seguro vamos a usar recursión para resolver este ejercicio. Entonces, una manera similar a como hice en el otro video, pensémoslo por fuera de Python. Olvidémonos de Python porque Python está demasiado cerca de lo que realmente queremos implementar, pero la realidad es que nuestro viaje empieza de un enunciado y tiene que terminar en código Python y en el medio van a ver hay un montón de paradas. Y que si uno la tiene súper clara, está buenísimo, tomás el expreso y terminás directo en el código Python, pero si uno está aprendiendo, tal vez necesita ir un poco más tranquilo. Así que vamos. Yo ya, obviamente, cancelé Netflix, así que mi plan de hoy a la noche es este. Y qué bueno que sea también el tuyo, porque en realidad esto es lo que vos querés hacer con tu vida, no querés ver televisión, querés ver esto. Y está muy bien, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá toda la Argentina lo hiciera. Entonces, olvidémonos de Python y cómo podríamos pensar este problema en términos recursivos. ¿Sí? Ok, vamos a sacar el enunciado porque me ocupa un poco de lugar. Borré el logo de la universidad. Ahí va. Ahí apareció. Piensa por un segundo, ¿sí? Y acá, cuando uno piensa recursión, o uno puede pensar, intentar atacar el caso base primero o el caso recursivo. Si uno no sabe bien cuál es el caso base, que a veces repasa eso, no sabes, a mí me gusta empezar
por intentar definir el caso recursivo, ¿sí? Y que en general sirve porque es como la pregunta más general. Viene alguien y me pregunta a mí, Manu, me dice, che, mira, Manu, te vamos a dar esta lista, ¿sí? Que tiene 64 elementos, que obviamente no los voy a dibujar todos, porque si no, estamos toda la noche, ¿sí? Y tiene a 62, a 63, a 64, ¿sí? ¿Qué son estas cosas? Bueno, esto es A, espero que se vea, ¿sí? Obviamente serían números, ¿no? Porque estas listas para las cuales nos van a preguntar si son o no son más a la izquierda. Perdón, que dicho sea de paso, no voy a estar diciendo todo el tiempo esta lista es más a la izquierda, la otra lista es más a la izquierda, no. Sencillamente voy a decir si una lista es o no es malis. Con Z, ¿no? Pero malis. Vamos a poner acá. Perfecto, malis. Entonces a mí me dicen, che, mira, Manu, ¿sabes qué? Decime, ¿sí? Si esta lista, que tiene 64 elementos, piola, ¿no? Porque el enunciado me dice que las listas para las cuales tiene sentido preguntarse si son o no son malis, tienen que tener una cantidad de elementos que sea una potencia de 2, 64 lo es, genial. Bueno, Manu, tenés una lista de 64 elementos y tenés que contestar si es o no es malis. ¿Qué hago? Bueno, una opción es agarrar y decir, me fijo la definición. Bueno, entonces tengo que empezar a sumar la lista a la izquierda, ¿no? O sea, qué sé yo, acá por el medio tendría que dividir y ver la suma de esto y la suma de esto, pero después el problema es que necesito también saber si este pedazo es Mali, si este otro pedazo es Mali. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, vamos paso a paso. Y acá, un poco jugando, por supuesto, pensemos como un manager, ¿no? Prejuicios. Hashtag Manu y los prejuicios. Vienen a mí y me dicen, tenés que responder si esta lista de 64 elementos es o no es malis. Bueno, yo sé, voy a la definición, la voy a leer una vez más, que para que esta lista sea malis, lo que tiene que suceder, ahí va, es que la sublista de la izquierda, que tendrá 32 elementos, ¿sí? Si sumo todos sus elementos, esa suma, ¿no? Esta suma debería ser mayor a esta otra suma, ¿no? Eso si quisiese yo chequear que es malis, ¿no? Esto debería pasar, debería, ¿sí? Debería ser. Pero para que yo, Manu, poder afirmar que esta lista que me dieron de 64 elementos es malis, no basta solamente con chequear que la suma de la sublista izquierda o la mitad izquierda, ¿sí? Que tiene 32 elementos, es estrictamente mayor que la sumatoria de la sublista derecha. Tengo que chequear una cosa más. Tengo que además chequear que cada una de las sublistas es malis. ¿No? Si pasan todas estas cosas, yo puedo contestar con seguridad, sí, la lista de 64 elementos que me dieron es malis. ¿Cuántas vueltas, Manu? No te preocupes, vos podés acelerar. Así que, viva la internet. ¿Estamos de acuerdo? Este es el objetivo. Genial. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá me agarra la laziness full, pero al 200.000%. Y viene lo del estilo manager que le decía. Yo tenía esta lista L que tiene, permíteme dibujar muchos menos, ¿no? Hasta acá el A32, creo que y acá, A33, A64. Esta es la mitad de la lista. Yo lo que voy a hacer es voy a pedirle a los muchachos que trabajen en mi equipo, ¿sí? Que hagan el laburo por mí, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a agarrar esta sublista, ¿sí? La voy a llamar L1, permítame llamar L alfa, ¿sí? Porque me pintó. Y esta otra sublista, ¿sí? Que la voy a llamar L beta. Nada, agarro la lista de 64 elementos y la parto en dos mitades, de 32 cada uno, ¿sí? Pero esta lista se la voy a dar a mi muchacho 1 que trabaja para mí, ¿no? O sea, está en mi equipo, por eso digo lo del manager. Muchacho 1, se la voy a dar al muchacho 1. Y esta otra lista, la sublista de la derecha, que tiene dos elementos, porque la lista original la partí en dos,
se la voy a dar al muchacho 2. Que son, no sé cómo se dice esto, son mis subalternos, no sé. Trabajan para mí en el equipo en la mega corporación de técnicas algorítmicas. Y yo les voy a pedir a cada uno de esas personas, que hagan lo siguiente. Les voy a decir, miren, yo lo que necesito es que me informen dos cosas de la lista que les di. Dos cosas quiero que me informen. Primero, quiero que me informen la suma de los elementos. ¿No? ¿De qué cosa? Bueno, de la lista que le di, en este caso de L sub alfa. ¿Sí? A este también le voy a preguntar lo mismo. Che, mira, muchacho 2, vos dame la suma de los elementos de L sub beta. ¿No? O sea, cada uno básicamente le doy una lista y le digo, mira, miren, cada uno me tiene que dar primero la suma de todos sus elementos. ¿Sí? Porque yo soy el manager, así que muchachos, el laburo van a hacer ustedes. Parte del laburo van a hacer ustedes. ¿No? Perdón, porque soy un buen manager. El mal manager es el que no hace ningún laburo. Bien. Pero les voy a pedir una cosa más. Les voy a pedir además que me digan, para cada una de esas listas que yo les di, si es la lista Malice. Y a este también le voy a preguntar lo mismo. ¿Es la lista Malice? ¿No? Obviamente esto es L sub alfa. De vuelta me faltan los colores, disculpen. ¿No? Ya verá, ya llegarán los colores. Y le pregunto estas dos cosas. Manu, ¿por qué estás hablando de muchaches y de subalternos? Bueno, a mí me resulta más sencillo pensar, cuando tengo que definir algo por recursión, primero el paso recursivo en general, y la forma en la que pienso el paso recursivo es decir, bueno, por un segundo voy a asumir que yo tengo literalmente unos pequeños gnomos, unos minions, o en este caso gente que labura para mí, para los cuales, si yo les pido resolver el problema que estoy intentando resolver yo, pero para una instancia más chica, para una cosa más chica, en este caso para una lista más chica que la que me dieron a mí para resolver, entonces yo voy a asumir que ellos pueden resolverlo. ¿Sí? En este caso, el poder resolverlo sería el punto 2, ¿no? O sea, estoy asumiendo que ellos pueden decirme si la sublista, cada uno le di una lista distinta de 32 elementos, que la sublista que le di, eso no es Malice. Y bueno, esta cosa en realidad no tiene que ver en principio con el problema que estoy intentando resolver, parecería, ¿no? Como que nada, sumar no tiene nada que ver con Malice, es sencillamente sumar, así que los muchachos no hace falta ni asumirlo, es algo que en principio no podrían hacer. Pero bueno, se los voy a pedir. ¿Por qué? Porque recuerden que mi verdadero objetivo, ¿no? Como manager, es a mí me dieron una lista de 64 elementos y yo, Manu, tengo que contestar si esa lista original L, eso no es Malice. Como ven arriba, para que la lista original L sea Malice, tienen que pasar dos cosas. ¿Sí? Una es que la suma de la sublista izquierda sea mayor que la sublista derecha y la otra es que cada una de las sublistas sea Malice en sí. ¿No? Entonces, bueno, yo pregunto esta información, mejor dicho, yo le pido a los muchachos esta información justamente porque después quiero usar sus respuestas para sintetizar la respuesta a la pregunta que a mí me hicieron y la que es mi responsabilidad como manager. ¿Sí? Bien, entonces, asumamos que los muchachos pueden hacerlo. Que en general eso pasa, yo siempre laburo con gente muy copada que lo deja todo, así que lo van a hacer. Entonces, espera un rato, genial. Tic, 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 tic. Y entonces viene cada uno, ¿no? Muchacho 1, el muchacho 2. Fíjense que los muchachos no es que usan pantalón, pollera, están desnudes directamente, ¿no? Porque cada uno usa la ropa que le gusta. Genial. Y el muchacho 1 viene con una respuesta muy concreta. ¿Sí? Viene con una respuesta que me dice, mira, vos me pediste dos cosas, así que yo traje un portafolio, un folio con dos informaciones, dos datos, ¿no? Uno es un dato numérico, que es la suma de todos los elementos de la sublista que me mandaste, Manu. Bueno, que es 72, me dice. Wonderful.
Y lo otro, me dice, vos me preguntaste si la sublista esta que me mandaste, que en realidad, bueno, él no la llama sublista, llama lista, ¿no? Pero yo sé que es la sublista. Pero no importa, esta lista de 32 elementos que me diste, tenía que decirte si era Malice o no. Y sí, es Malice. True. ¿Eh? Me dice. Porque digo, la respuesta es Malice, puede ser sí es Malice, true, o no, no es Malice, false. ¿Eh? Genial, gracias muchacho 1. De vuelta, ¿no? Acá asumo que el muchacho lo puede hacer y que la respuesta es efectivamente correcta. Tengo que confiar en la gente de mi equipo, ¿no? Como manager, eso es clave. Acá no hay rosca corporativa, acá este es el mundo ideal de mano. Bien. ¿Y qué pasa? El otro muchacho, el número 2, también me contesta, pero de la otra lista. Y me dice, mira, 34 es la suma de mis elementos, ¿sí? Y no es Malice. ¿Eh? Listo, ya está. Digo, ya está el laburo de ellos, ¿no? Ahora yo tengo que hacer mi laburo de manager y tengo que agarrar las respuestas de estas dos personas y sintetizar, generar la respuesta a la pregunta original, que ¿cuál era la pregunta original? Si esa lista L es Malice. Y para que sea Malice, ahí está la definición de arriba, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debería checar yo? ¿Está? Ganamos un poquito de espacio. ¿Qué debería chequear yo? Esto, ¿no? Que la suma de la izquierda es mayor que la derecha. A ver qué me dijeron los muchachos. Acá movemos la cámara, movemos todo. La suma de la izquierda es mayor a la derecha. Genial. Piqui, piqui. Wonderful. ¿Cuál es la otra condición? Bueno, la otra condición es que esta tiene que ser Malice. Y además, ¿no? Este es y además, la de la derecha tiene que ser Malice. Ahora, veamos a ver qué me contestaron los muchachos. Esta es Malice, genial, pero verdadero y falso, ¿no? Así que ya está. No me importa. O sea, digo, la suma del de la izquierda es mayor que la de la derecha, pero la de la izquierda es Malice, la sublista de la izquierda es Malice, esa de 32 elementos que le mandé al muchacho 1, y la otra de 32 elementos también, potencialmente distintos, porque le mandé al otro muchacho, no es Malice. Entonces ya está, listo. Gracias, le digo, muchísimas gracias. Yo puedo contestar sin ningún tipo de duda a la persona que me lo haya pedido a mí, ¿no? Le puedo contestar, ¿sabes qué? La lista L no es Malice. ¿No? Y fin. ¿Por qué no es Malice? Bueno, porque la condición para que sea Malice era, ya lo dije un millón de veces, que la sumatoria de la izquierda sea mayor a la derecha, que eso se estaba cumpliendo, según lo que me dijeron los muchachos. Mejor dicho, cada muchacho me habló de un pedazo distinto de la lista. Yo junté esa información y dije, genial, la condición 1 se estaría cumpliendo, pero la condición 2 no. Porque la lista de la izquierda es Malice, pero la de la derecha no es Malice. ¿Sí? Genial. ¿Me creen esto? Digo, en principio no lo veo así, es como... Sí, o sea, si vos tenés esa información, si a vos tus subalternos o tus compañeros de equipo, o como Pindor ya quiero llamar los muchachos, em, te contestan eso para cada una de las sublistas, para cada uno de los pedazos en los cuales vos partiste a la mitad tu lista original de 64 elementos, parece ser bastante sencillo. Unir, sintetizar la respuesta a la pregunta que me hicieron a mí sobre la lista original L de 64 elementos, basado en esas respuestas para cada una de las listas más pequeñas de 32. ¿Sí? Acá parecería no haber mucha magia. Bien, esto de verdad es la esencia del paso recursivo. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, yo sé, lo conté como un cuentito, pero, o sea, esto no lo saqué de una galera. Yo dije, me paro por un segundo en que alguien me tira por la cabeza una lista de 64 elementos. ¿Por qué elegiste 64? No, no sé, digo, para que sea un número que no fuera como 2, ¿no? Porque tal vez, seguro el caso base va a estar más cerca de eso. Entonces pensé 64, pero vos pensar 128 es lo mismo. Entonces me puse en ese lugar y dije, a mí me tiran 120, una lista de 64 elementos. ¿Sí? ¿Cómo hago para contestar? No sé, o sea, divido, ¡pum! Me quedo con dos listas de 32. ¿Sí? Voy a asumir que tengo, mejor dicho, existe una forma para resolver cada una de esas partes chiquititas.
que son los muchachos en mi ejemplo. Entonces, asumiendo que los muchachos pueden resolverlo y me dan esa data, la data es efectivamente respuesta para cada uno de esos pedacitos chiquititos, ¿cómo hago yo para sintetizarlo? ¿No? Y eso es lo que acabo de explicar. Pero sale de ahí, ¿no? O sea, no. Para que ustedes después puedan como construir su propio storytelling. Genial. Esto parecería ser la esencia de el caso recursivo, ¿no? Se ve, porque literalmente lo que hice fue agarré la lista original, la partí en dos pedazos y lo que dije es, che, bueno, a ver, que alguien me conteste lo que me están preguntando a mí, ¿sí? Pero para este pedacito, encarnizado acá en el muchacho 1. Y que alguien me conteste lo que me están preguntando a mí, encarnizado en el muchacho 2. Che, Manu, pero no es exactamente lo que te están preguntando a vos. Porque a vos te preguntaron si la lista L es Malice, y vos a tus subalternes estás preguntándole si es Malice, pero le estás preguntando algo más, la suma. ¿Por qué le estás preguntando eso? Good catch. Le estoy preguntando eso porque en la definición de que, de cuando, perdón, de cuando una lista es Malice, te piden dos condiciones. ¿Sí? Entonces, es verdad, tal vez mi razonamiento empezó diciendo, bueno, a mí me dan una lista de 64 elementos y tengo que contestar si es Malice, pero en el proceso de pensamiento me di cuenta que para poder contestar eso, en realidad necesito algo más que preguntar si es Malice o no a los muchachos. Tengo que preguntar si es Malice, pero también tengo que preguntar la suma. ¿Sí? Entonces, de ahí apareció, de que lo necesité para tener toda la información necesaria para sintetizar la respuesta de la lista de 64 elementos. ¿Ok? Genial. Ahora bien, este de verdad es la intuición del caso recursivo. Ahora, ¿cuál será el caso base acá? Bueno, ah, para no saltar directo y decir este es el caso base y se sienta que está sacado de la galera, ¿sí? Vamos a agarrar una lista de 4 elementos y vamos a ver qué pasaría con los muchachos, ¿no? Porque yo conté un solo layer, por así decirlo. Si viene alguien a mí y me dice, che, mirá, Manu, me voy a echar acá. Me dice, mira, tenés esta lista L, que es la siguiente. 4, 3, 2. ¿Sí? Dale, Manu, decime si es Malice o no. Bueno, lo acabamos de decir. Yo esto lo voy a partir en dos pedazos y a cada pedazo se lo voy a mandar a un muchacho. ¿Sí? O sea que un muchacho va a trabajar con la lista 4.3 y otro muchacho va a trabajar con la lista 2.1. ¿Sí? Hasta ahora ni me puse a pensar en qué iba a hacer cada muchacho, yo asumí que me daba la respuesta y ya está. Ahora, fíjense, el muchacho que yo le tire, che, dame la suma de los elementos de esta lista y además decime si esta lista es Malice. ¿Qué va a hacer? Bueno, acá, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si yo fuera ese muchacho, me buscaría a alguien más abajo en la estructura organizacional, al junior, digámosle, y le tiraría el laburo. Le diría, mira, ¿sabes qué? Voy a agarrar esta lista con dos elementos. 2 es una potencia de 2, es 2 a la 1. Y esto lo voy a partir en dos listas de un solo elemento. La lista 4 y la lista 3. No, mano, pero escúchame, o sea, acá no, porque una lista de un elemento, o sea, eso no es una cantidad de elementos que es una potencia de 2. Bueno, en realidad sí, porque 2 a la 0 es 1. ¿No? Así que, un pequeño ahí, un malabar matemático, pero digo, esto sigue siendo una potencia de 2. Igual eso no importa. Al muchacho que yo le tiré el fardo, el laburo y le dije, tráeme la suma de todos los elementos de la lista y decime si es Malice o no. Claro, usted te le diría, no, bueno, pero escúchame, son dos elementos, ponete a hacer el laburo a manopla, papu, dale, ¿entendés? No, no, ¿cómo? ¿Por qué? Hay juniors, mandáselo a los juniors, ¿entendés? Él tuvo la misma estrategia de mentalidad de manager que tuvo Manu. Dijo, lista de dos elementos, acá no hay una lista de dos elementos, acá hay dos sublistas de un elemento. Y le mandó a cada junior esta lista. ¿Eh? Pobre junior, ¿no? Acá tenemos el junior 1, acá tenemos el junior 2.
Acostumbrados igual a que le tienen un montón de muertos, pobre Junior, le llega una lista de un elemento y le preguntan, le piden dos cosas. Che, ¿no? Qué era lo que le preguntaba yo a mis subalternos y que obviamente va a ser lo mismo que le van a preguntar mis subalternos a sus subalternos, que en este caso parecería ser que son los juniors? Le van a decir, bueno, mira, dame la sumatoria de la lista. ¿Sí? La sumatoria, perdonen, pero esto es un sigma, es una... No es sigma, ¿eh? Es sigma. Es una letra griega. Sí, que representa la sumatoria. Entonces, digo, al junior le van a pedir lo mismo. Le van a decir, che, mirá, dame la sumatoria de elementos de tu lista y además decime si tu lista es malice. Todo con signo de pregunta, porque esto no es código Python, nada, estos son, o sea, ¿no? Como cosas que le preguntan. Bueno, el junior va a decir, una vez me mandan algo más o menos razonable, y en el caso del pobre junior, acá, ¿no? Vamos a hacer... Ahí va. Este junior le habían mandado la lista que tenía el elemento 4. Bueno, ¿y qué va a contestar? Mira, está buenísima. La suma de los elementos de mi lista, seguro que, nada, es el único elemento que tengo. 4. ¿Sí? Y bueno, la pregunta, che, ¿la lista que tengo es o no es malice? Yo entiendo que acá puede parecer hasta medio filosófico. Pero la realidad es que, y esto da para discutir, 100%, una lista de un elemento es malice en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, en realidad porque podemos pensar que no se puede achicar más. Así que la definimos así. Y esa definición va a servir además. De vuelta, acá es como que me estoy escapando un poco la pelota porque tampoco la intención es llegar hasta mega, ultra, mega fondo. Pero esta definición es correcta. Entonces, es malice true, me va a decir, ¿no? Y acá este es buenísimo para el junior, porque siempre la segunda componente del folio que le entrega a su manager que le hizo la pregunta va a decir sí es malice, ¿no? Porque todas las listas de un elemento son malice. Entonces, el junior, cuando le den la lista esta, que va a tener un solo elemento, contesta efectivamente lo que pidió su superior, por así decirlo, que es la suma de elementos de la lista, y si la lista eso no es malice, pero lo contesta súper rápido. Me dice, mira, hay un solo elemento, tomá, la suma es sencillamente ese elemento, y ¿es malice o no? Sí, siempre true, true, porque nada, es la lista de un elemento. Bien. Genial. Bien, bueno, nada, de vuelta, ¿no? Esto es, es el cuentito de Manu, pero la analogía es que claramente acabamos de descubrir cuál es el caso base, ¿no? El caso base es la lista de un elemento, ¿sí? Che, Manu, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, por supuesto. La realidad es que, por ejemplo, podrías decir que no, que el caso base es este, ¿sí? Y podrías definir el caso base como este, porque lo importante es que haya un caso base, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, Manu, che, resolver el problema para esta lista, yo lo que hago es la divido en dos, zoom, tiro un pedazo para acá y le digo a mi subalterno, che, resolveme este problema, y tiro otro pedazo para acá y le digo a otro subalterno, che, resolveme este problema. Bueno, si resulta que ese problema de ese tamaño, es decir, una lista de dos elementos, era un caso base, listo, nada, ese subalterno va a saber exactamente qué hacer sin necesidad de romper su problema en pedazos más chiquititos y tirárselo a otros subalternos, ¿sí? Pero entonces digo, el caso base se podría definir acá. A mí me gusta definirlo acá porque, como ven, queda súper directo, súper fácil y siento que transmite un poco más como la magia de la recursión. Que la magia de la recursión realmente es, deje de pensar imperativamente, ¿sí? En describir exactamente todos los pasos que hay que hacer y piense en cómo resolver los casos irreducibles y piense en cómo, si usted ya tiene la respuesta de pedazos más chicos, cómo puede con esas respuestas de pedazos más chicos sintetizar la respuesta para el pedazo más grande sobre el cual le hicieron la pregunta. ¿Sí? Genial. Entonces, espero que todo este bla 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 con analogías los haya guiado un poco más en el proceso que hago yo en mi cabeza para descubrir, primero, cómo es el paso recursivo, que igual ahora lo vamos a repasar, no se preocupen, y segundo, cuál es el caso base y cómo es la respuesta que hay que dar en el caso base. Entonces, en el caso base, sencillamente hay que primero descubrir cuál es, por supuesto, y después
descubrir cuál es respuesta que hay que dar en los casos base, ¿no? Y acá dijimos, bueno, si es una lista de un elemento, agarras el único elemento, y pones que la suma en realidad es ese elemento, y bueno, en la componente derecho, en la segunda folio de la carpeta que le entregas a su jefe, tu jefe pones true. ¿Okay? Y en el paso recursivo, lo importante es descubrir cómo sintetizar. Primero, descubrir qué pedazo le tenemos que pasar a cada uno de los muchachos, o vendría a ser qué pedazo del objeto que originalmente nos dieron a nosotros para procesar, qué pedazo tenemos que utilizar para la llamada recursiva. Y después, y esto en realidad es lo más importante, es cómo agarrar la respuesta, ¿sí?, de esa que nos va a dar esa llamada recursiva y combinarla con la otra, que vino del otro lado, en este caso el otro muchacho, para así poder dar una respuesta a la pregunta que nos hicieron, que estábamos intentando resolver originalmente. ¿Sí? Bien. Esta es la intuición. No hay nada de código Python. Estamos lejos del código Python, en principio. ¿Sí? Y acá tengo que decir que además el código Python se puede implementar de distintas maneras, ¿no? Porque, ustedes ya vieron, Python tiene la notación de slices de listas, que es beautiful, pero que si a uno está preocupado por la complejidad temporal, tal vez no es la mejor opción. Pero en principio este ejercicio no nos piden una restricción temporal, ¿sí? Aunque después al final del video les voy a pedir a ustedes, en realidad. Y aunque nos pidieran, ¿sí?, la manuforma, que obviamente deriva en un manu consejo, es step by step. ¿Eh? Primero, esto. Piensan en un papel cómo sería la recursión, cuáles serían los casos, qué hay que contestar en cada cosa, cómo joinear las respuestas parciales, ¿sí? Segundo paso, hagan una primera implementación. Y que la primera implementación, entonces, tenga la menor cantidad de fricción, mejor dicho, les presente la menor cantidad de fricción posible, ¿sí? Y mi opinión, en este caso, es que si lo que estamos haciendo es agarrando listas, partiéndolas a la mitad y pasándoselas a los muchachos, ¿no?, o llamadas recursivas, podemos usar los slices como una primera aproximación. Solo como una primera aproximación para ver si podemos llegar a un código de Python que efectivamente sea recursivo, que efectivamente resuelva el ejercicio y que, bueno, después tal vez lo analizamos si tiene algún tipo de problema de complejidad y necesite masaje o, como dijimos, inmersión de parámetros. ¿Sí? Entonces, vamos a por ello. Acá tengo el spider con spoiler alert. Espérate que tengo que salvar esto. Esto es el... Bien. Entonces, perdón, antes de pasar, este es el caso recursivo y acá estamos en el caso base, ¿no? De vuelta, ¿no? El caso base empieza acá. Son estos de los juniors que tienen la lista de un elemento. Entonces, si este es el caso base, y perdón, una cosa más, fíjense como yo para pensarlo, de vuelta, es una cuestión de gustos tal vez, pero yo para pensarlo, pensé primero en el caso recursivo y después pensé cuál era el caso base, y probablemente ahora en el código, por cómo lo escriba, primero termine escribiendo el caso base, ¿sí? Y está bien, qué sé yo, por eso me parece importante como ir separándolo, ¿no? El proceso de partir de un enunciado y llegar a la solución final del ejercicio tiene varias estaciones. Genial. Vamos entonces a whiteboard spider. Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, defino es malice, ¿no? Y me dan una lista. De vuelta, ¿no? Vamos, una primera aproximación. Quiero un código Python que sea recursivo, ¿sí?, y que resuelva el problema. Tomo un solo parámetro, una lista. Bien, ahora necesito saber qué onda la lista. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, cuando la lista tiene un solo elemento, estamos en el caso base. Bien, entonces voy a poner eso. Mira,
Sí, la lista tiene un solo elemento. ¿Cómo hago para saber si tiene un elemento? Bueno, si la longitud de la lista es 1, estoy en el caso base. Estoy en el caso base. Voy a poner ahí. Genial. Bueno, ¿y qué tengo que hacer en el caso base? Bien, vamos a recordar. En el caso base tengo que devolver la sumatoria de mi lista y tengo que devolver si es malis o no es malis. Pero primero, ¿cómo? Manu, no entiendo. O sea, ¿cómo vas a devolver dos cosas? Las funciones de Python devuelven una sola. Bueno, tenemos las tuplas, que estoy seguro que ya las conocen. Así que, de última, retornamos una tupla, ¿no? O sea, que tenga algo al principio y algo al final. Ponemos una lista, pero de ahí, pedagógicamente, creo que nos vamos a enredar todos. Así que usemos una tupla para devolver las dos cosas que necesitamos. Pero ya vimos que en el caso base es directo. Es la sumatoria, es agarrar el único elemento de la lista y retornar eso como la suma. Y en el segundo folio de la carpeta, o en este caso la segunda componente de la tupla, sencillamente decir sí, ¿no? Porque la pregunta es mala y va a ser siempre sí para las listas de longitud 1. Entonces, bueno, vamos a eso. Yo sé que lo que voy a querer retornar es una tupla. ¿Sí? Y déjenme ver el machete que tengo aquí. Piqui piqui. Ahí va. Quiero devolver una tupla. Pero, ¿qué tupla voy a devolver? No lo sé. Yo lo que sé es que, primero voy a decir, ¿cuál es la suma de mis elementos? ¿No? Una variable. Bueno, la suma de mis elementos, en realidad la lista tiene un solo elemento. Así que, completate, Python. Bueno, vamos a borrar esto porque no le gusta. El único elemento que tiene la lista va a ser la suma de mis elementos. ¿Sí? ¿Y soy acaso malis? Sí, siempre soy malis. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué retorno en el caso base? Dije, una tupla en donde la primer componente es la suma de mis elementos. Recién se me estaba completando todo hermoso y ya no se me completa más. ¿No? Entonces la primera componente va a ser suma de mis elementos y la segunda va a ser soy acaso malis. Che, Manu, o sea, pero no entiendo, ¿por qué lo escribiste así? Nada, es por claridad docente. La verdad es que, digo, vos podés directamente, nada, acá, o sea, pones esto y ya está, ¿no? Se acabó. Y acá, en vez de esto, pones true. Pero esto para que quede más claro, ¿no? Y de vuelta, este es el caso base y el razonamiento de por qué este es el caso base y por qué tiene sentido hablar esto, ya lo vimos antes, retrocedan si quedó alguna duda. Genial. En principio, con esto el caso base ya está, ¿no? Pero ¿y por qué más no está seguro? Porque de vuelta, primero lo pensé al problema en el papel, ¿sí? Resolví eso, me convencí que esa forma servía para resolver el problema recursivamente y ahora estoy pasando a código. Código Python. Genial. Entonces, con esto yo me conformo. Este es el caso recursivo. Entonces vamos a poner un else. Perdón, ese era el caso base. Entonces pongamos un else para definir el caso recursivo. Entonces, si la ejecución llega ahí, es que estoy en el caso recursivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo asegurar en el caso recursivo? Bueno, en el caso recursivo puedo asegurar que la longitud de la lista es una potencia de 2. ¿No? Porque esto me lo dice el ejercicio. A mí siempre me van a preguntar si es malis o no una lista que tenga una cantidad de elementos igual a una potencia de 2. Obviamente, ¿no? Como vimos, las llamadas recursivas van a ser después a la mitad de la lista que le preguntaron si es malis. Pero bueno, la mitad de un número que es... Perdón, la mitad de una lista que tiene cantidad de elementos potencia de 2, bueno, cada mitad tiene también potencia de 2 elementos. ¿No? O sea, tengo 6, tengo 8, en fin, nada. Les estoy diciendo obviedades, pero no importa. Nada resta, a lo sumo suma minutos al video y nada más. Entonces, si estoy en el caso recursivo, puedo asumir que la longitud de la lista es una potencia de 2. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer en el caso recursivo? Entonces acá me voy al papelucho, ¿no? Saco este caso, la cámara, vamos acá, volvemos al caso recursivo, que en realidad fue lo primero que pensé, pero es lo último que estoy implementando. ¿Sí? Bueno, lo que necesito hacer es necesito llamar a los muchachos con una primera mitad y una segunda mitad. Bueno, ahora, acá
en este ejemplo, que era manopla, me habían dado 64 elementos. O sea, me habían dado una lista de 64 elementos. Entonces yo sabía que la tenía que cortar justo acá, a la mitad, ¿no? Después del elemento 32. Pero bueno, en el código, en realidad, no sé cuántos elementos tiene la lista, así que no sé cuánto está en la mitad. Pero a ver, ¿cuál es la mitad de la lista? Bueno, la mitad de la lista, que voy a llamar mitad index, va a ser la longitud de la lista, ¿no? Dividido 2. ¿No? Y pongo este dividido para asegurarme que es la división entera, qué sé yo, que igual siempre me va a dar redondito acá porque yo sé que la longitud de la lista va a ser una potencia 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese es el índice. Que me dice la posición a la cual yo tengo que cortar esa lista que se llama list para quedarme exactamente con dos sublistas que tengan la mitad de elementos que originalmente tenía el list. Y lo que tengo que hacer es, vuelvo a decir, mandarle a los muchachos a hacer el laburo, ¿no? A los muchachos. Y acá hacer el laburo es justamente la llamada recursiva. Entonces, fíjense, a un muchacho le voy a decir, mira muchacho, vos vas a agarrar la sublista izquierda, es decir, la primera mitad de la lista, y acá voy a usar slices, de vuelta, como primera aproximación voy a usar slices. Es decir, mira, la primera mitad de la lista, y esto repasen los slices, puedo demarcarla así. Como acabo de calcular cuál es el índice de la mitad, puedo sencillamente decir nada, dos puntos, mitad de index. Que no me estarían dando el completar, muy poco feliz, pero acá está. Entonces, eso sería, ¿no? Mejor dicho, esto de acá sería la sublista izquierda, ¿no? Entonces, al primer muchacho le voy a decir, sí, mira, vas a ir y vas a decirme si es Malice esa lista de ahí. ¿Sí? Y eso se lo manda el muchacho, ¿no? Y obviamente el muchacho va a volver y me va a traer una respuesta, y esa respuesta la voy a hacer una variable que la voy a llamar respuesta left. Genial. Y me falta el otro, ¿no? Porque digo, si esta es la sublista de la izquierda, que tiene exactamente la mitad de elementos que la lista original para la cual me habían hecho la pregunta, que se llama list. Disculpen, ahí va. Al segundo muchacho también le voy a decir, che, mirá, decime si es Malice. Y recuerden que en realidad no le estoy preguntando solo si es Malice. Acá la función se llama Malice, pero si chequeamos el caso base, en realidad estoy devolviendo una tupla que me da más información que si es Malice. Me dice si es Malice y además me está diciendo la suma de mis elementos. Entonces, así se llama la función, es Malice, pero como vamos a ver ahora, retorna otra cosa. Retorna una tupla. ¿No? ¿Y por qué? Porque la estamos definiendo así, la estamos definiendo para que retorne una tupla. Pero entonces volvemos a esta línea. Al muchacho 1 le habíamos dicho, che, vos encargate de la sublista izquierda, genial. Entonces al muchacho 2, ¿de qué sublista se tiene que encargar? Bueno, de esta no, de la sublista derecha. ¿Y cómo es que se define la sublista derecha? Bueno, hago dos puntitos, el índice de inicio, ya no veo nada, mis ojos ahora no funcionan, ahí va, y sin final. Esto es algo hermoso. Si no se acuerdan de esto, porque yo nunca me acuerdo, ¿no? Acá tipo hay que poner pato, 1, 2, 3, 4. Dale, che, escúchame. Pato, si yo te digo esto, ¿qué me devolves? 1, 2. Che, Pato, y si yo te digo esto, ¿qué me devolves? 3, 4. Genial. Ah, por eso los slices de Python funcionan así. En realidad 1 es menos 1, sí, justamente para que sea mucho más hermoso escribirlo así. Entonces, esto volvemos acá, borramos las variables para que no nos molesten, no importa. Y entonces, ¿qué estábamos diciendo? Al muchacho 2, entonces le vamos a dar la sublista derecha. ¿Y cómo agarramos la sublista derecha con slices? Así, esto seguro que ustedes lo tienen mega claro. Y esto lo digo más por mí que por ustedes. Y esto me va a dar la sublista derecha. Y lo que hago es, bueno, lo mando al muchacho a que me responda es Malice de todo esto. Y lo que sea que me retorne, lo voy a guardar en esta variable. ¿Sí? Y lo ponemos así
para que nos quede todo bien alineado. Y no por no digo por los tabs de Python, digo solamente para nuestra claridad mental, ¿no? Porque básicamente lo que estoy diciendo es, mira, estoy haciendo la llamada recursiva, ¿sí? Obviamente a una la guardo en una variable, a la respuesta de una llamada recursiva la guardo en una variable, a la respuesta de la otra llamada recursiva la guardo en otra variable. Y les estoy dando a cada una de las llamadas recursivas a la función una lista que es efectivamente más chiquitita, ¿no? Porque yo arranqué con el list, que tiene, no sé, varios elementos, de dos, pero varios. Y acá estoy sliceándola desde el comienzo hasta un número que puse acá, que va a ser exactamente la longitud dividido 2. Que de vuelta, acá como son todas potencias de 2, somos felices. Y esto siempre va a andar. Y lo mismo acá, ¿no? Esto me da la otra sublista. Listo. Quiero seguir hinchándole con esos. Enter, enter. ¿Y qué puedo asumir cuando estoy definiendo esta línea acá? Bueno, lo que puedo asumir es que esto efectivamente me trajo la respuesta que tenía que traerme y esto me trajo efectivamente la respuesta que tiene que traerme. Ahora, importante, ¿no? Y acá lo voy a copipastear de mi machete. Lo que tenemos que recordar es que respuesta left va a tener una pinta así. Va a ser una tupla respuesta left. ¿Sí? ¿Por qué va a ser una tupla respuesta left? Bueno, porque si nos vamos, por ejemplo, al caso base, que es lo único que tenemos definido hasta ahora, estoy devolviendo una tupla. ¿Y por qué estoy devolviendo una tupla? Bueno, porque cuando yo había pensado todo en el aire, con los muchachos y qué sé yo, me di cuenta que yo como manager, para poder responder la pregunta que me hacían, necesitaba pedirle a mis subalternos, como Pindorcha se diga, que me traigan esas dos pedazos de información. Entonces, es por diseño, definitivamente. Esto, un comentario al margen. En general es así, cuando uno define una función por recursión, tenés que retornar lo mismo. Me colgué. No, digo, en el caso base tenés que retornar algo que sea lo mismo que retornás en el caso recursivo, ¿no? O sea, eso lo tiene. Lo mismo me refiero al mismo tipo de datos. Y si esto último que dije enrosca, olvídense, porque Manu también se quema. Entonces, volviendo acá. En esta línea ya podemos asumir que acá está la respuesta de la sublista izquierda, acá la respuesta de la sublista derecha, y tenemos que recordar que tienen una pinta así, que son tuplas. ¿Está bien? ¿Y por qué refresco lo de la pinta? Bueno, porque ahora tengo que de alguna manera sintetizar la respuesta para efectivamente retornar algo. Bueno, esto, ¿no? Yo sé que el muchacho 1 me va a dar estas dos piezas de información y yo sé que el muchacho 2 me va a dar estas dos piezas de información. Obviamente, no sé si van a ser completamente estas o no. Y lo que tengo que chequear son estas condiciones. También están acá. Pero estas condiciones, encarnizadas, si me permiten decirlo de alguna manera, ¿no? El muchacho 1 me va a dar la sumatoria de la lista alfa y me va a decir si es malice la lista alfa. Esto no es una llamada función, esto es simplemente una anotación. Bueno, el muchacho 2, lo mismo. Es malice. Está tapado ahí, pero no importa. Pero digo, estas son las dos cosas que van a traer. Y bueno, en realidad chequeo lo mismo que estaba diciendo acá. Necesito saber que la sumatoria de una es mayor a la sumatoria de esta. Acá en realidad lo que yo quiero chequear es voy a agarrar esta componente, ¿no? Y voy a preguntarme, che, ¿es esto mayor a esta componente? ¿No? Ese es el primer chequeo que tengo que hacer. Y después, el segundo chequeo que debería hacer es chequear que esto es true. Como hacer el ilógico entre estas dos cosas. Porque para yo poder responder que la lista sobre la cual me hicieron la pregunta es malice, necesito verificar que la sumatoria de la izquierda es efectivamente mayor, estrictamente mayor a la sumatoria de la derecha, y además necesito chequear que
esta es malice y esta es malice. O sea que lo que tiene que valer es que esta sea true y esta sea true. Por eso puse este ampersand con un... ¿Sí? Genial. Entonces, así, esquemático en esta hojita, lo vamos a poner un poquito más... ¡Wow! Esto nos molesta. Pero vamos a poner un poquito más así si lo vemos. Acá me queda claro, por lo menos a mí, espero que ustedes también, me queda claro cómo utilizar, digo, cuáles son las comparaciones que tengo que hacer. En este caso, comparación de dos números, y en este caso, una operación lógica de booleanos o valores de verdad. Y si efectivamente, al combinar estas dos cosas, me da true, y al comparar estos dos números, me da true, es decir, que este efectivamente es mayor que este, entonces puedo contestar con absoluta certeza que la lista sobre la cual me hicieron la pregunta es malice. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Vamos a poner eso en código. ¿Cómo podemos poner eso en código? Déjenme copiar acá un poco el machete que tengo. Vamos a combinar la respuesta de las llamadas recursivas. Qué rápido que tipea a mano. No, es el machete, es el machete. Bueno, entonces, la condición 1, ¿sí? Y esto es pseudocódigo, por favor, esto es pseudocódigo. La condición 1 es básicamente que la suma de la sublista izquierda es mayor a la suma de la sublista derecha. ¿Sí? Ahora, de vuelta, ¿dónde está este valor y dónde está este valor? Bueno, la suma de la sublista izquierda tiene que ser una componente de la variable guardada en esta... Perdón, tiene que ser una componente de la tupla almacenada en esta variable. ¿Sí? ¿Qué componente? Bueno, definimos que iba a ser la primera componente. ¿No? De vuelta, si me mareo con el código voy a acá, ¿no? A la esquemita este. Genial. Entonces, vamos a ver si la cámara me acompaña. Acá está. Vamos a poner condición 1, ¿sí? Y esta sí es una variable que estoy definiendo. Va a ser la suma de la izquierda, que ¿cuál es? Bueno, es respuesta left, que es una variable que está almacenando una tupla, porque es la respuesta es donde se almacenó la respuesta de la llamada recursiva. Voy a agarrar la primer componente, que yo sé que eso va a contener la suma, y voy a comparar con otro número. ¿Cuál? La suma de la derecha. ¿Sí? ¿Pero dónde está la suma de la derecha? Bueno, está en la respuesta right, también primer componente. ¿Ah? Genial. Ahora, ¿cuál es la condición 2? Bueno, la condición 2 es que la sublista izquierda sea malice y que además la sublista derecha sea malice. ¿Sí? Pero de vuelta, ¿cómo chequeo eso? Es básicamente chequear que la componente derecha de la tupla que me devolvió el muchacho 1 o el muchacho de la izquierda, combinada lógicamente con el operador i de la componente derecha de la tupla que me devolvió el muchacho 2, o también llamado muchacho de la sublista derecha, muchos nombres, al operar lógicamente estas dos cosas, ¿no? Si las dos me dan true, entonces quiere decir que la condición 2 vale. Entonces acá, ahora sí, voy a poner el código, condición 2, es una operación lógica, ¿sí? ¿Pero de qué cosas? Bueno, de la respuesta que me dio el muchacho 1 sobre si la sublista izquierda es malice. ¿Dónde está eso? Bueno, está en respuesta left, seguro, que esto es una tupla, ¿y en qué componente? La componente 1. ¿Sí? ¿Y dónde está el valor de verdad si la sublista derecha, que se la mandé al muchacho 2, es malice o no? Bueno, está en respuesta right, que es una tupla, y en la componente 1. ¿Sí? Genial. Bien, estoy haciendo un montón de tabs y cosas. Ahí va. ¿No? Ahí va. Bien, genial. Ahí tengo la condición 1 y la condición 2. Entonces, spoiler alert, no lo tengo acá, pero lo tengo acá para que la lista que a mí me preguntaron si era malice o no fuera efectivamente malice, tienen que valer las dos condiciones. ¿Sí? Ahora, la lista que a mí me preguntaron si era malice o no es el list, ¿no? Entonces, yo voy a decir, ¿soy acaso malice? ¿No? Esto es una variable, no importa. Y esta va donde quiero almacenar un valor de verdad. Y digo, ese valor de verdad va a ser la operación lógica de
condición 1 y condición 2. Genial. Listo. ¿No? Genial, Manu. Buenísimo. Aguante todo. Ya lo tenemos. Entonces lo que hay que hacer... ¿Y qué hay que responder? Y, Manu, hay que responder si la lista que a vos te dieron, que es esta de acá, el list, eso no es malice. Así que lo que vos tenés que poner es, bueno, return, ¿soy acaso malice? Ya está, listo. No. ¿Por qué no? Porque si vos retornás en esto, que es el caso recursivo, no importa, pero digo, si vos retornás solamente ¿soy acaso malice? Que es un valor de verdad, es verdad, estás respondiendo a la pregunta si la lista, el list es malice o no, y es verdad que yo tuve una decisión tal vez un poco no feliz de poner esta función es malice, pero no importa, podría llamar f, lo que sea, pero la realidad es que el paso recursivo no es necesariamente que el usuario te está preguntando a vos, ¿no? Porque si recordamos el ejemplito este, ¿no? El caso, digo, partimos, vamos a sacar el enunciado como en mucho lugar, digo, si uno agarra, empieza esta lista, se hace un llamado recursivo porque se parte en dos y se pide analizar esto por un lado y esto por el otro, pero este, ¿no? Vuelve a hacer un llamado recursivo y ahí sí le pregunta a los juniors. Y bueno, los juniors le contestan, pero este va a sintetizar una respuesta y cuando me devuelva a mí la respuesta para arriba, no me puede decir solamente, sí, la lista 4.3 es malice. No, 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 porque yo le pedí que me dijera si era malice y además le pedí que me dijera cuál era la suma de todos los elementos, ¿no? Y no es solamente por el garabato de Manu, la lógica que hicimos al principio, sino si ustedes mismos se fijan en el código, digo, la función, que es lo que mencioné un poco antes, la función siempre debería retornar algo de la misma pinta. Si en el caso base estamos retornando una tupla, en donde la primer componente es un número entero, que va a representar la suma de los elementos, por supuesto, y la segunda componente es un valor de verdad, que va a representar si la lista es o no es malice, en el caso recursivo, tengo que devolver lo mismo. En el sentido de tengo que devolver algo que tenga la misma pinta. No puedo ahora devolver solamente un valor de verdad. ¿Sí? Digo, no va a andar, no va a encastrar. Y esto lo pueden ver más en detalle. Pero, digo, los invito a que lo vean más, más en detalle, pero realmente es por esto. ¿Sí? O sea, háganlo en papel cuáles son las llamadas recursivas y cómo se desenvuelve hacia arriba de vuelta. Pero entonces así, esto así no anda. O sea, va a explotar. ¿Quieren que lo probemos? O sea, no, la verdad que no. Pruébenlo ustedes. Me falta algo. Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Lo voy a probar porque tengo ganas. Vamos a cargarlo, a ver. ¿Sí? Y entonces voy a decir, mira, ¿es malice? ¿Es malice? No, perdón, esta no es la función. Es malice, ahí está. ¿Es malice de la lista de 1? Me devuelve una tupla. Buena, 1 true. Genial. A ver, la realidad es que si un usuario me estuviera preguntando eso, en realidad solo después debería devolverle la componente 2 de esta tupla, ¿no? Pero vamos paso por paso. Ahora, claro, si yo digo es malice de la lista 4.3, que después haga la manopla, pero esto debería dar true. Me encanta. Amo el vivo, chicos. Amo el vivo. Esto da true, sí. Y comentario muy de computonto. Pero yo tengo una cruzada personal contra los lenguajes débilmente tipados como Python. Porque permiten estas cosas. En fin, digo, esto anda y no explotó, aunque dije que iba a explotar, pero con esto va a explotar, no se preocupen. Esta lista, que también debería ser malice, va a explotar. Ahí está, ¿ves? Bull! Object is not subscriptable. Bueno, ¿por qué pasó esto? Y acá tal vez nos fuimos un poco de tema, pero literalmente es esto, ¿no? Porque agarramos esta lista, se hizo un llamado recursivo, al muchacho 1 le mandó esto, al muchacho 2 le mandó esto. El muchacho 1 dijo, no, tengo dos elementos, no voy a laburar. Le mando al junior, caso base, le mando al junior, caso base. El junior devolvió su respuesta, genial. El junior devolvió su respuesta. El junior devolvió una tupla. El junior devolvió una tupla. ¿Sí? Acá análogo, así que no lo voy a dibujar. Y este, el manager, level 1, pero manager al fin, agarró las tuplas, hizo todo el join, digo, procesó todo, pero después, ¿qué pasó? Y
Hizo esto. Devolvió solamente el valor almacenado en la variable soy acaso Malice, que es un valor de verdad. ¿Sí? Y después, cuando vino Manu y vio lo que el manager 1, que es el manager de los juniors, pero es el subalterno de Manu, le estaba devolviendo solamente un booleano. Y Manu, confiado, fue y dijo, dame tu primer componente, booleano. ¡Boom! Todo explotó, porque Manu no esperaba un booleano. Manu esperaba lo que le pidió, que era una tupla de dos elementos. Así que, you are fired. Bien. Esa es la explicación de por qué entonces se rompe, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, lo que nos falta es que en realidad nos gustaría devolver, mejor dicho, deberíamos devolver una tupla, donde la segunda componente va a ser esta, pero la primera componente tiene que ser la suma de todos mis elementos. ¿Sí? Genial, que no le... de todos mis elementos, esto no es muy claro, porque en realidad, si yo soy el manager, ya no me importan mis elementos. Lo que quiero es la suma de mis sublistas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la suma? O sea, ¿cuál es la suma de todos mis elementos? Es sumar la suma de cada una de mis sublistas. ¿Tengo esa información? Pero por supuesto que tengo esa información, ¿no? De vuelta, en el esquema, ¿sí? En el esquemita este lo tengo acá, porque si cada tupla en esto me da la suma de una lista, en esto me da la suma de esta. Es verdad que hasta ahora solamente usamos esa componente de la tupla para comparar los valores numéricos, pero porque estábamos pensando en la condición de cuándo una lista era Malice o no era Malice, pero la información está ahí, está en el mismo exacto lugar. Entonces, vamos a definir esta variable, la suma de mis sublistas, como, bueno, sumar, ¿qué cosas? Y la suma de los elementos de la lista izquierda, que ¿dónde está? Está en respuesta left, componente derecha. ¿Sí? Y la suma de los elementos de la sublista derecha, que ¿dónde está? Bueno, está en la tupla almacenada en la variable respuesta right, y es la componente derecha de la tupla. No, ¿qué nabo? Vamos de vuelta. Es la componente izquierda. ¿Cómo es que me di cuenta? Fíjense, acá es donde estamos haciendo la comparación, ¿no? Pero de vuelta, no sería necesario ver el código. O sea, porque si uno hizo las cosas bien en el papel y tenés una idea en el papel bien de qué es lo que querés hacer, te puedes apoyar en eso. Pero bueno, nada, si sos un adicto al Python, también, si la tenés mega clara, podés encontrar tus errores rápido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que en la variable, defino la variable la suma de sus listas y sencillamente es una suma de dos números. De este número que yo sé que es la suma de los elementos de la sublista izquierda y esto que es la suma de los elementos de la sublista derecha. ¿Sí? Y ahora sí, entonces puedo retornar una tupla, dos componentes, en donde efectivamente estoy retornando lo que tengo que retornar. La suma de todos mis elementos, ¿sí? Que es lo mismo que sumar la suma parcial de la sublista izquierda y la sublista derecha. Y además, el valor de verdad, es decir, la respuesta a la pregunta concreta de si yo, el list, soy o no soy Malice. ¿Está bien? Salvamos, cargamos y vamos a probar. ¿Sí? Vamos a probar primero algo chiquitito. Es Malice. Vamos a probar el que se rompió antes, ¿no? 10 y true. Genial. Si swapeamos estos dos numeritos, este debería dar la misma suma, ¿no? Y debería dar false. Genial, óptimo. Anda. Che, Manu, pero el ejercicio me pide que sencillamente conteste si una lista es o no es Malice. Bueno, ok, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Y en realidad, entonces habría que definir otra función, que la voy a definir acá. ¿Sí? Que voy a llamar def es Malice ejercicio. No importa, ¿no? Los nombres, la idea es que obviamente sean declarativos, pero ya se me acabó la creatividad. Y básicamente lo que hago es retorno es Malice,
que es esta función que acabo de definir acá arriba, que no le quiero cambiar el nombre, pues si no le quiero cambiar el nombre a las llamadas recursivas y todos, pero de list, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a pasar? Esto, igual, no voy a poner retorno. Llamo a la función que definí antes, yo sé que esto me va a devolver una tupla, así que me quedo, ¿con qué componente? Bueno, acá está, ¿no? Quiero la segunda componente, que es el valor de verdad, y ahora sí, entonces, esto es lo que yo quiero devolver. Vamos a ver si funciona. Borramos todas las variables, cargamos todo de vuelta, genial. Y Smalis de 3421 debería dar esto, genial. Y Smalis de ejercicio debería dar false. Nada, esto al final, ¿viste? Digo, el final es como chan chan, literalmente. O sea, ya todo el laburo en realidad lo está haciendo la otra función y acá te estás quedando solo con una de las tuplas de la respuesta que estaba construyendo la otra función. ¿Sí? Genial. Entonces hasta acá no voy a hacer de vuelta como un repaso de todo, pero básicamente lo pensamos en el papel y aunque haya parecido una historia muy divertida, yo de verdad lo pienso así. ¿Sí? No sé, raro. Y después, basado en eso, pasamos a un código Python que es recursivo y que usa slices. ¿Sí? Y el usar slices nos hizo mucho más sencillo este paso y este paso principalmente. Y bueno, y acá nos despreocupamos porque solamente tenemos un parámetro. Pero como vieron con Aus, los slices en Python tienen un costo. ¿Sí? O sea, operar con ellos tiene un costo. Y si nos importa entonces la complejidad de la solución que estamos implementando, probablemente necesitemos no usar slices. ¿Sí? Pero más, o sea, ¿cómo hago esto con slices? No tengo idea. Bueno, adelanto, no lo voy a hacer sin slices. Es decir, no voy a hacer la inmersión de parámetros, pero aunque sea voy a tirar la idea. Lo que estamos haciendo de verdad acá, porque así lo pusimos en el garabato original y eso es lo que implementamos en código, es si partimos de una lista que tiene 64 elementos, después hacemos a través de los slices dos listas, una que tiene 32 y la otra que tiene 32. ¿No? Y después esa llamada se vuelve a hacer con una de 16 y otra de 16 y otra de 16 y otra de 16. ¿No? Y así sucesivamente, y se van haciendo un montón de llamadas, y se copia, qué sé yo. Pero en el fondo siempre es la misma lista. Entonces, en vez de estar usando slices, lo que podemos hacer es sencillamente pensar solamente en esta lista que tenemos siempre, y en vez de estar pasando slices a las llamadas recursivas, lo que hacemos es le agregamos unos parámetros que van a ser unos numeritos que podemos pensar como flechitas que apuntan a un lugar de la lista. O sea, numeritos que van a ser índices. Y entonces podemos estar hablando de pasamos de esta de 64, ¿no? En vez de hablar de 2 de 32, en vez de hablar de dos listas de 32, lo que podemos hacer sencillamente es decir, no, mira, hablemos de una lista que va de acá a acá, ¿sí? Y hablemos de otra lista que va de acá a acá. Computadora botón. Y bueno, y después en realidad hablemos de una lista que va de acá a acá. Y una lista que va de acá a acá. Y así sucesivamente y ya se me hizo una mega ensalada de flechas. ¿Sí? Pero entonces, homework, que no es necesaria, tampoco me parece, aunque seguro les va a sumar un montón, pero tal vez no es necesario, pero es recomendable. En este ejercicio tal vez tengan que prestar un poco de atención o no a los casos border de cuando estas flechitas, que en realidad son índices que ustedes se van a ir pasando al hacer la inversión de parámetros, tal vez a alguno de esos casos border les cuesta un poco más o no. Pero vale la pena, definitivamente, agarrar este código, ¿sí? Y intentar hacerlo con inversión de parámetros.
¿Qué es lo que va a tener que cambiar? Bueno, seguro que no va a poder tomar solamente una lista. Va a tener que tomar la lista, que en realidad va a ser siempre la misma, y después va a tener un desde hasta, ¿sí? Y entonces esto de acá no es que voy a llamar a la función que estoy definiendo con solo una lista, la cual es la ISEO. En realidad la voy a llamar con la lista original, porque siempre voy a usar la misma, pero voy a cambiar el desde y el hasta. Entonces seguro voy a tener una modificación en la aridad de la función que estoy definiendo. Seguro voy a tener un cambio en la condición de este if, ¿sí? La condición va a ser distinta, pero va a querer representar lo mismo, ¿sí? Voy a querer capturar que estoy en el caso de una lista de longitud 1, es decir, que la flechita desde y la flechita hasta están a distancia 1, ¿sí? Pero bueno, la condición concreta de este if la voy a tener que cambiar. Esto probablemente lo tenga que cambiar y dependa, esto probablemente no, esto lo voy a tener que cambiar y va a depender desde el hasta, ¿no? Pero de vuelta, la semántica va a ser la misma, ¿no? O sea, va a ser, estoy en el caso de una lista de un elemento y lo que quiero es sencillamente agarrar el único elemento de esa lista de un elemento. ¿Sí? Bueno, acá se va a calcular esto de otra manera porque no es que queremos preguntar la longitud de la lista porque si no, la lista va a ser mismo número, vamos a querer hacer algún tipo de operación con el desde y hasta. También dividir por 2, ¿eh? Pero de vuelta, no vamos a usar, no vamos a hacer esto. Acá va a haber un cambio. Y bueno, esto ya lo dije. Y el resto sería igual, me parece. Espero no olvidarme nada, ¿sí? Pero de vuelta. Entonces, cerciórense que entiendan, que hayan entendido la idea original, garabateado en el papel, que después hayan seguido y entendido cómo es que pudimos implementar una primera versión recursiva, ¿sí? Recursiva, en Python, pero que usa slices, y entonces el challenge para ustedes es un pasito más y hacer una versión recursiva también en Python, pero que no use slices, ¿sí? Y que implemente esta técnica de inmersión de parámetros para no tener que acarrear el costo temporal que tiene laborar con slices recursivos. ¿Está bien? Bueno, espero que haya servido para algo, ¿sí? Y como siempre, el feedback es más que bienvenido. Hasta la próxima.